En el caso de Chile, hoy a nivel mundial, pues es vamos a decir, es un cultivo importante porque se siembran más de 138,000 hectáreas, ¿sí? En México este cultivo de chile se considera altamente rentable, ascendiendo a una producción de más de 30,000 toneladas por hectárea, ¿sí? En México, desde luego, donde se siembra más chile, viene siendo Coahuila, Puebla y Sinaloa, ¿sí? Sin embargo, parte de sus limitantes radica en patógenos con origen en el suelo que causan pudrición de las raíces. Y desde luego, pues la merma o la baja de la reducción de la producción. Sí, en el caso de cacahuate también tenemos algunos patógenos que afectan a la raíz. En ese caso puede ser Aspergillus, puede ser Sclerotium robsi, Fusarium y desde luego que Alternaria, Reislera, Phoma, Verticillium, entre otros. Permítanme. En el caso de problemas fitosanitarios en los monocultivos, pues desde luego que va a disminuir drásticamente, ¿sí? Y la producción y supervivencia por el complejo de patógenos, ¿sí? Y que ese complejo de patógenos van a causar la marchitez del chile, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí donde tenemos a Fusarium, pueden ver ustedes aquí el síntoma que está entre el cuello de la planta y empieza ahí a causar pudriciones y desde luego una marchitez generalizada. Posteriormente podemos encontrar a Rhizoctonia, ¿sí? Que también puede ser un hongo importante y que en conjunto con Fusarium, Rhizoctonia y en su defecto Phytophthora capsi, entre estos tres fitopatógenos, si se encuentran presentes en producción de plántula, sí puede afectar, y si no hay un buen control cuando llevamos la planta a campo, esta ya puede ir con estos tres patógenos y mermar la producción, y sobre todo si es un monocultivo, obviamente no va a haber un equilibrio biológico. En el caso de aguacate también, y eso porque también se ha trabajado especies de tricoderma controlando enfermedades de la raíz, sobre todo Phytophthora cinnamomi, que es un hongo importante, ¿sí? Desde cuando se establece un huerto con una planta que probablemente venga infectada, al tercer o quinto año ya se pueden presentar o apreciar algunos síntomas de lo que se le llama tristeza del aguacatero, ¿sí? Y desde luego en plántula se han hecho las evaluaciones de que este patógeno de plántula puede causar la pudrición de raíces, como podemos ver en la imagen A, ¿sí? O bien en la imagen B o C, que en plántula también puede este hongo causar infección y llegar al tallo, ¿sí? Como podemos ver en la imagen B y C. Y ya en planta adulta, como podemos ver en la imagen D, ya es cuando ya está establecida la planta en el huerto, al tercer o quinto año ya presenta síntomas, y entonces se le tiene que inyectar al tronco para poder controlar a Phytophthora, ¿sí? Phytophthora en México se ha reportado en Guanajuato, Michoacán, en Puebla está en vías de reporte, aunque ya hay algunos reportes, no vamos a decir, o pocos reportes científicos, donde se encuentra presente el Phytophthora capsi, ¿sí? Y en el caso de algunas especies forestales, como el encino, se ha reportado en Guanajuato, en Guerrero, en Teconapa, en Colima, Jalisco y Nayarit. Para el manejo de estas enfermedades generalmente se recurre al control químico, ¿cierto? Es el más efectivo, el más rápido. Posteriormente,
Posteriormente, en el caso de insectos plaga, pues el control etológico. El control legal también es parte importante del manejo integral de plagas. El control cultural también. Y por último pongo el control biológico. Si el control biológico es efectivo, si este se aplica como preventivo. Si lo aplicamos como preventivo cuando llegue o cuando esté presente los patógenos, probablemente ahí su mecanismo de acción tiende a ser más efectivo, ¿sí? Comparado con el control químico. Si nosotros aplicamos el control químico antes de que esté presente el patógeno, obviamente la molécula se va a degradar, y cuando llegue el patógeno, pues no necesariamente necesita estar el patógeno para que la molécula química pueda tener acción y no degradarse. Cosa contraria al control biológico, que nosotros lo aplicamos en el caso de tricoderma en el ecosistema o en el suelo, y estos se pueden estar reproduciendo, ¿sí? Cuando llegue o esté la presencia de enfermedades, estas pueden ser altamente eficientes ante los fitopatógenos con origen en el suelo. El género Tricoderma son hongos cosmopolita que se encuentran distribuidos en todo el globo terráqueo, ¿sí? Que hacen frente efectivo antagonizando a fitopatógenos, ¿sí? Obviamente fitopatógenos del suelo, además de promover el crecimiento de las plantas. También se dice que están biológicamente adaptados ¿para qué? Para colonizar agresivamente los sustratos, ¿sí? Por su alta velocidad de crecimiento, por su abundante producción de conidia, su amplia gama de sustratos sobre los cuales puede crecer, y porque segregan o producen diversas enzimas, ¿sí? Y en estudios recientes se dice que algunas especies de Tricoderma también tienen la capacidad de producir sideróforos, ¿sí? Y desde luego estos sideróforos ayudan a que solubilicen el hierro y otros nutrientes, ¿sí? Así como en algunas bacterias también los sideróforos están presentes. En el caso de Tricoderma se ha descubierto que también tienen esa capacidad. Existen diversas especies de Tricoderma que desempeñan un rol importante en los diferentes sistemas agroforestales y ecosistemas naturales, ¿sí? Hasta hace 15 años hacia atrás se habían reportado a especies de Tricoderma encasillándolas a Tricoderma harzianum, ¿sí? Posteriormente pues se hicieron más investigaciones y hoy día tenemos diferentes especies de Tricoderma que tienen diferentes mecanismos de acción frente a los patógenos, ¿sí? En el caso de Tricoderma harzianum, pues es la más utilizada o la más reportada. Si echamos un screening o una revisión en una base de datos, vamos a encontrar Tricoderma harzianum. Y de ahí vienen otras especies como Tricoderma asperellum, Atroviridae, Viridae y entre otras Tricoderma risi, Tricoderma conichiopsis, Tricoderma matum, los cuales apenas están haciendo presencia para el control de plaga de enfermedades presentes en el suelo. Sí, hoy día existe una base de datos llamada Trichokey o Trichokey, así, en la cual van depositando cada una de las especies que se están reportando pues sí, a nivel internacional. Entonces ya harzianum hoy día, a pesar de que existen varios productos de Tricoderma en el mercado, ya también se están reportando otras especies que son altamente competitivas, al igual que harzianum. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos de acción entre algunas especies de Tricoderma? De acuerdo con lo investigado, tenemos que Tricoderma matum y asperellum, como pueden ver ustedes en la imagen A, ahí produce una vacuolación. Pueden ver, aquí tenemos el micelio, ¿sí? Y dentro se produce una vacuola, ¿sí? Y esta, desde luego, es inducida por Tricoderma amatum y Tricoderma asperellum. Esos tienen la capacidad de poder causar esa vacuolación, y desde luego
que el micelio se desintegra, ¿sí? O ya no permite el crecimiento del patógeno. Entonces, de ahí la importancia de estas especies. Por otro lado, tenemos a Trichoderma harzianum en la imagen B, donde podemos ver que las conidias están rodeando el micelio hasta que lo lisan, ¿sí? Y vamos a decir, una vez que rompen el micelio, pues obviamente ya evitan el crecimiento del fitopatógeno. En la imagen C tenemos a Harzianum, Trichoderma harzianum y Trichoderma asperellum, ¿sí? Estas también rodean el micelio de Phytophthora y causan una lisis, un rompimiento. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo lo empiezan a rodear. Algunos penetran hasta romper el micelio del patógeno, ¿sí? Y por último tenemos a Trichoderma matum y Trichoderma conychiopsis. Estas generan, vamos a decir que el micelio, algunas especies producen mucho micelio y ese micelio va estrangulando al micelio del fitopatógeno como una boa, así como pueden ver aquí en la imagen D. Entonces, cómo van enrollándolo hasta que evitan su crecimiento, ¿sí? Entonces, las diferentes especies tienen diferentes mecanismos de acción para inhibir el crecimiento, y estos son de imágenes que se observaron cuando se hicieron las confrontaciones duales, que vamos a ver más adelante. Vamos a abordar cuál es el objetivo general de esto, que vendría siendo evaluar la efectividad antagónica de especies de Trichoderma contra patógenos de la raíz, en este caso en el cultivo cacahuate, chile y aguacate. En el caso de cacahuate, se identificó una parcela con síntomas de, vamos a decir, de marchitamiento, donde la planta de cacahuate o la plantación ya tenía varios manchones de plantas afectadas o infectadas. Entonces se acudió al terreno, se muestreó, sí, se trajeron plantas. Como pueden ver, aquí tenemos parte del follaje y nos enfocamos en la raíz, y de ahí nos llevamos al laboratorio las muestras, las procesamos, desinfectamos el tejido con hipoclorito al 2%, posteriormente lo sembramos el tejido de raíz como de tallo en PDA y se incubó a 25 Celsius. Ya que se purificaron y se identificaron a los fitopatógenos, lo que se hizo vendría siendo ya el aumento del fitopatógeno asociado o el que inducía o encontramos presentes en la raíz. Sí, ya que lo tuvimos así, procedimos a ajustar la, vamos a decir, la solución que nosotros preparamos para hacer pruebas de postulados de Koch. Y como podemos ver, aquí están parte de las pruebas de patogenicidad, donde pusimos las semillas, sembramos en sustrato estéril y procedimos a inocular los patógenos que aislamos del cacahuate para ver si estos causaban o se reproducían los síntomas presentes en campo. Ya que tuvimos identificado a los fitopatógenos asociados al cultivo de cacahuate, encontrando a Macrophomina y a Fusarium, procedimos y obviamente también ya teníamos algunas especies de Trichoderma, como Trichoderma matum y Trichoderma conychiopsis, y otras especies de Trichoderma que hasta el momento no hemos identificado y la tenemos como SP. Entonces de ahí establecimos los tratamientos donde inoculamos en campo parte de Macrophomina, Fusarium y Trichoderma asperellum. Posteriormente Macrophomina, Fusarium y Trichoderma harzianum, Macrophomina, Fusarium y Trichoderma conychiopsis, bueno, ahí faltó la matum, y posteriormente Fusarium más amatum, Fusarium más Trichoderma y el Fusarium más control químico. Y nuestro testigo sin inocular, así como donde solo se inocularon a los fitopatógenos.
ya que procedimos a inocular, lo que hicimos fue traernos nuevamente, tomar muestras y reaislarlos para asegurarnos que estuvieran presentes en el cultivo, ¿sí? Y de ahí se realizaron colectas de raíz, se sembraron en PDA más cloranfenicol, y ya de ahí ya se pudo identificar nuevamente al fitopatógeno asociado al cultivo de cacahuate. Sí, se preguntarán ahora cómo aislamos también a la par, en el caso de la especie de Tricoderma no identificada por secuenciación, y para las demás especies ya identificadas, lo que se hizo fue tomar muestras de raíces, ¿sí? Y sembrarlas, como pueden ver ustedes aquí en la imagen número 3, donde sembramos las raíces embebidas, la mitad de la raíz y la otra mitad sobresaliendo en medio de PDA más cloranfenicol, y desde luego incubando a 25 Celsius. Ya que incubamos prácticamente al siguiente día o máximo a las 48 horas, lo que hicimos fue sacar las cajas, ponerlas en luz, y desde luego que ahí empezó a emerger más bien las conidias, micelio y conidias, como pueden ver ustedes aquí en la imagen. Y tomamos de ahí una azada y fue la que se identifica para saber qué especie endófita estaba presente en el nicho ecológico de la raíz, ¿sí? Entonces, de esa forma, grosso modo, es como aislamos a los tricodermas endófitos. Ahora, para las técnicas actuales, ya aislamos a los endófitos, ya aislamos a los fitopatógenos, pero también hay que hacer pruebas in vitro. Para ello, ya identificados nuestros fitopatógenos y nuestros tricodermas, se procede a poner, como pueden ver ustedes en la imagen aquí en el punto 1, donde ponemos a tricoderma, ¿sí? Y contraponemos al patógeno. Entonces de ahí los contraponemos y vamos midiendo cada 24 horas, máximo por 10 días, dependiendo la velocidad de crecimiento, ya sea del fitopatógeno o incluso del tricoderma, ¿sí? Entonces generalmente estas pruebas son necesarias para estudiar el porcentaje de inhibición del crecimiento radial, ¿sí? O bien llamado como PCR, así como la colonización, y a la par, con base en eso, que es otra regla importante del control biológico, es la clasificación de la capacidad antagónica de acuerdo a las escalas de Bell, donde tenemos de la clase 1 a la clase 5. La ideal es la clase 1, ¿por qué? Porque aquí es donde se puede evaluar el sobrecrecimiento de tricoderma que coloniza la superficie de donde está creciendo el fitopatógeno, ¿sí? Y entonces ahí se dice que se reduce la colonia del patógeno. Entonces la clase 1 es la más importante, a menos que en la clase 5, que rara vez ocurre en especies de tricoderma, donde hay un sobrecrecimiento del oncopatógeno que coloniza la superficie del medio o que coloniza la superficie donde está creciendo tricoderma, ¿sí? Esto no lo hemos observado la clase 1, 2 y hasta la 3, ¿sí? La 3 viene siendo donde tricoderma y patógenos colonizaron la mitad del medio, ¿sí? Es más 1/3 y menor de 2/3, y es donde uno no se sobrepuso al otro, donde se mantienen, vamos a decir, forman un halo y seguramente están liberando algún metabolito que inhibe el crecimiento, y ni crece tricoderma ni crece el fitopatógeno, quedan bien a la mitad, y esa vendría siendo la clase 3, la cual con frecuencia encontramos. En el caso de PCR podemos ahí tener la fórmula, así como la colonización. La colonización esa la evaluamos cuando hay sobrecrecimiento de tricoderma sobre el fitopatógeno, ¿sí? Eso es ya el dato extra que obtenemos para las evaluaciones in vitro. Ahora, en campo, ¿qué es lo que hacemos? Ya reproducimos a tricoderma, lo reproducimos en sustrato, posteriormente desde el sustrato extraemos las conidias, como podemos observar en esta imagen. Entonces ponemos nuestro sustrato colonizado con tricoderma,
en un balde con 20 litros de agua y suspendemos nuestro sustrato colonizado con tricoderma. Posteriormente movemos muy bien y vamos a decir que de ahí ajustamos a 20 litros de agua, y eso es para fines experimentales. Para fines prácticos se reproduce ya sea de medio kilo a 1 kilo de tricoderma, y eso va a depender del cultivo y la aplicación. Eso lo aforamos a 200 litros por hectárea, ¿sí? Para fines experimentales simplemente fue 1 kilogramo de arroz en 20 litros de agua con una concentración de 1 por 10 a las 6 conillas por mililitro, ¿sí? Y eso vendría siendo cuando se afora a los 200 litros de agua. Entonces ya se procede a inocular, ya sea en invernadero o en campo.